gobierno, trabajé muchos años para el gobierno. Cuando me salí, pues obviamente empieza la etapa de la incertidumbre, porque yo me salí muy contenta pensando, bueno, pues tengo mi licencia, tengo mi cédula profesional y ahora sí que puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Pues obviamente al principio obviamente no tuve para montar un despacho como tal. Fue junto con un exalumno que eventualmente se convirtió en mi colega, que tuvo el espacio en su casa para que pusiéramos todos los elementos necesarios y pues lo fuimos armando poco a poco. O sea, no podría yo decir, sí, me fui a Office Depot y compré todo y así. No, hubo cosas que compramos inclusive usadas eventualmente al principio. Y pues bueno, de esto ya hace 6 años que estamos trabajando ya propiamente en el despacho, aunque como le decía José, decir el del despacho es nada más para poder recibir eventualmente ahí también a alguien, porque todo el tiempo estamos en la calle y muy rara vez estamos metidos propiamente ahí. Llegamos a estar de repente en las noches, nos reunimos, platicamos. Hay veces que ni nos reunimos en el despacho, nos reunimos en algún otro punto donde sea más fácil que vernos él y yo, y pues prácticamente nada más es para atender a algunos clientes que sí son un poco quisquillosos en la cuestión de que, bueno, de dónde los atiendes, ¿no? ¿Se considera exitoso? Sí, creo que cada quien tiene su definición de éxito. Para mí el éxito no es una cuestión económica, sino de evolución personal, y en ese sentido pues sí considero que me considero una persona instada a evolucionar, y obviamente sé que me falta mucho y sé que todavía resta muchísimo más por aprender, pero tengo una familia muy bonita, unida, tengo pues alumnos con los que me identifico y me llevo bien, estoy haciendo parte de lo que me gusta, que es dar clase, entonces sí, en ese sentido sí me considero exitosa. ¿Comenta alguna? ¿Nos puede comentar una breve experiencia de su vida en el proceso de su carrera de Derecho para poder obtener la experiencia en dicho? ¿Cómo empecé? ¿Podría Sí. ser? Bueno, el caso fue muy curioso. Todavía estaba estudiando la licenciatura y un profesor de mercantil nos dijo que nosotros ya podíamos litigar. Me llamó muchísimo la atención porque pues obviamente dices, o sea, ya, pero sin cédula. Sí, en materia mercantil puedes litigar porque te pueden endosar un pagaré en procuración y tú asesoras a esa persona, obviamente teniendo el conocimiento necesario para ello. Bueno, yo ya me sentía con el conocimiento necesario porque ya había llevado títulos y operaciones de crédito. Me cae un cliente que tiene un pagaré por 50,000 pesos en ese entonces, estamos hablando del año 99, y pues a mí se me hizo fácil decirle a la persona que sí. Algo que nos distingue a los abogados es la facilidad de palabra y la labia. El señor quedó convencidísimo y maravillado conmigo, y total me endosó el pagaré en procuración. Y pues a mí se me hizo fácil, dije, no, pues la demanda de volada, hasta eso no me costó trabajo redactarla. Este profesor me ayudó bastante, el mismo que nos dijo que ya podíamos litigar, me ayudó bastante, pero no es lo mismo lo que tú ves en los libros a lo que sucede en la práctica profesional, ¿no? Entonces yo llego muy contenta por el notificador ejecutor el día programado para el embargo. Vamos al negocio de la persona que supuestamente íbamos a embargar, y el notificador ejecutor pues me dice, bueno, pues hay que pedirle que señale bienes. El cuate dice, nada de lo que hay en el negocio es mío, todo le pertenece a mi esposa, y me cede a mí como endosataria en procuración el derecho de nombrar los bienes en nombre del actor, que no iba conmigo en esa ocasión porque yo era la que traía el endoso como tal. Y yo me quedé así de, ¿y qué menciono? Dice, pues lo que quiera, ¿no? Obviamente no te ayudan en nada, son son personal del Poder Judicial, ¿qué podemos decir? No te van a ayudar. Entonces, pues dije, bueno, pues aquel vehículo que está estacionado allá. Dice, no, es que ese es un cliente. Bueno, pues entonces el vehículo que está de este lado lo vi estacionado adentro y dije, pues sí debe de ser el señor.
No, es de mi esposa, no tengo la factura. Y digo tontamente porque obviamente yo pude haber dicho, bueno, pues queda embargado ese bien, si es de su esposa que promueva una tercera y punto, pero era abogada Nobel en ese momento y no se me ocurrió mencionar eso. Entonces terminé mencionando una chatarra toda destartalada que por ahí tenía al fondo que no costaba ni la mitad de lo que el embargo era. Y bueno, ya cuando llegué con el maestro me dio como 30 cachetadas guajoloteras y me dijo que tenía que hacer una ampliación de embargo. Y digamos que fue de mis primeras experiencias, no es con lo que te topas cuando vas a la realidad práctica. Dices, todo esto no lo había yo analizado de principio y es lo que va ocurriendo conforme se va dando todo el proceso. Muchas cosas que aprendes precisamente justo en el proceso, justo en donde está, digamos, la bifurcación entre lo que la norma dice y lo que la realidad práctica dicta. Profesor, ¿usted dónde se ve dentro de 5 años? ¿Cuáles son sus expectativas o sus metas dentro de 5 años? Bueno, me veo terminando mi doctorado. Me gustaría, obviamente, a la par de dar clases, enfilar o enfocar el despacho hacia el derecho mercantil y el derecho de marcas y patentes, que es una de las inquietudes que tenemos mi colega y yo. Es un sector poco explorado y que en función, pues obviamente, de los tratados de los que México es parte, puede llegar a ser más productivo económicamente. Creo que esa es, pues bueno, la visión que tenemos en el corto plazo. Y bueno, usted, la escogimos para la entrevista porque lo que tenemos de conocerla, tanto como profesora, como lo que nos platica de abogada y como persona, pues es una visión muy, muy amplia, ¿no? Sobre lo que es la moral y la ley y todo eso. Y ¿cómo ha lidiado usted con las malas experiencias, los fracasos y todo eso? ¿Cómo ha salido adelante de ellos? Creo que ya habíamos comentado en alguna ocasión en la clase, ¿no? Por ejemplo, cuando el cliente me revocó en un asunto laboral, justo cuando le dictaron el laudo, pues digo, estaba enojadísima, pero pues no me iba a poner a desgreñarme ahí con la cliente en plena junta, ¿no? Lo tomé como un proceso, justamente esto que mencionaba, ¿no? Del aprendizaje, de decir, pues, la palabra que ya se imaginarán, que no puedo mencionar, te pasó esto. O sea, hay cosas que tienes que prever precisamente de antemano para que este tipo de situaciones no ocurran en lo sucesivo, ¿no? Es justo parte de lo que vas aprendiendo en el proceso. Y en cuanto a aspectos morales, pues siempre he tratado de ser muy congruente, digamos, en mi objeción de actuación cuando siento que entran algunas situaciones en conflicto con mis convicciones personales o con mis convicciones morales. Eso no significa, por ejemplo, lo habíamos mencionado también, que si a lo mejor una persona confesa de violación, solicita mi asesoría, dijera yo, ay no, porque eres un violador, ¿no? Si ya estableció una confesión, obviamente esa persona ya sabe que es responsable y que va a ser ligado a un proceso. ¿Para qué estaría yo ahí presente? Creo que esa es la función que luego muchos no hemos entendido, los que son mercenarios del derecho más que abogados. Tu función ahí es para vigilar el debido proceso. Y en función de ello, si por ejemplo confeso de violación, lo que te indica es que, no sé, a lo mejor tiene alguna enfermedad mental que lo lleva a ese tipo de conductas, bueno, pues establecerlas en el proceso para que esta persona reciba, no como tal una sanción, ¿no? Sino pues reciba o más bien se realice una retribución conforme al daño que pudo haber causado esa conducta. Creo que ese es muchas veces parte de los dilemas morales a los que nos enfrentamos como abogados. Y del aprendizaje, pues todos los días.